Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Pues soy César Enrique Castro, vivo en Chiapas y tengo 37 años y pues soy ingeniero de profesión. Con esta pandemia surgió la oportunidad, de una forma indirecta se podría decir, me quedé sin trabajo, tenía mucho tiempo libre y dije pues vamos a ver qué hacemos y pues se me ocurrió lo de la página o la cuenta de Twitter, luego Facebook para los uniformes de la selección mexicana. A raíz de eso empecé a hacer una base de datos partido por partido. Me di cuenta de la necesidad de difundir los colores que se usaba la selección mexicana porque en un principio todo el mundo pensaba que se jugaba de Violeta Burdeos, del color vino, como le dicen, o de guinda, que me di cuenta que no era cierto. Y de ahí surgió la necesidad de aprender a colorear las fotos y de buscar el tono correcto. Y pues ya, un trabajo un poquito de investigación, eh, busca en hemerotecas y así, pues he ido juntando varias fotos y dándoles vida. Sí, por supuesto, para poder documentar cada partido. Bueno, en este caso tengo que agradecer a la página RSSF que la mantiene Eric Lugo en México. Tiene todos los partidos, o bueno, casi todos, porque he encontrado algunos que no están, de la selección mexicana desde que se fundó en 1923. A partir de esta información, fui buscando en hemerotecas por fechas los partidos, buscando fotos, colores, preguntando. Ya se ha ido formando una base de datos que actualmente estoy desarrollando. Tengo los partidos de 1923 a 1982 ya registrados con color de uniforme, resultados, jugadores, todo. Sí, pues fíjate que tengo prácticamente un año y medio en esto. Le dedico unas 3 o 4 horas cuando menos al día. Y pues sí, desgraciadamente teníamos acceso a la hemeroteca de la UNAM. Por alguna razón ya la cerraron el acceso, solo hay acceso de 1920 para atrás, pero el año pasado sí tuvimos acceso a todos los partidos y tengo documentado gracias a eso, al trabajo de la hemeroteca de la UNAM, tengo hasta el 1953, creo que son los partidos que tengo todos. Ya de ahí en adelante la verdad no los he logrado documentar uno por uno, pero pues sí tengo fechas, marcadores y todo eso. También he trabajado, por ejemplo, de 1931, de los años que veo que en esa página no hay partidos. Ya cuando tenía acceso a la hemeroteca, fui uno por uno todo el año, o sea, los 365 días, buscando y encontré un par de partidos más. Hay, hay ciertos detalles como que habían combinado selección, preselección, pero pues he decidido englobarlo todo en una sola porque finalmente era el mismo equipo que le ponían otro nombre porque cuando, por ejemplo, cuando se iba a preparar para una Copa del Mundo no decían que era selección mexicana, sino preselección mexicana, ¿no? Pero ahorita el equipo que se prepara para una Copa del Mundo sigue siendo selección mexicana, entonces para mí sería injusto con los jugadores que juegan esos partidos quitarles goles, quitarles estadísticas por el hecho de que la prensa lo nombraba de otra forma. Y precisamente en esos partidos se usaban otros uniformes, algunos sin escudos, algunos de colores raros, pero pues sigue siendo el mismo equipo, ¿no? La preselección era la que iba al mundial, los mismos jugadores, mismo equipo. Nada más lo único que cambiaba era que lo ponían en la prensa de una forma. Y de hecho, checando en diferentes fuentes de hemeroteca, algunos les decían preselección y otros ya le decían selección. Entonces es un, ¿cómo decirlo? Una diferencia nada más de criterio periodístico. Bueno, más que nada todo fue, te digo, de forma un poquito casual. Lo de la selección surgió a partir de una duda que yo tenía con los uniformes o que la falta de información que había a partir del Mundial de 1986 hacia 1993. Yo tenía dos dudas básicas. ¿Qué uniforme se había usado? ¿Y cuántas veces se había usado el uniforme que usó cuando se jugó contra Italia en 1994? A partir de esto empecé a preguntar y me di cuenta que nadie sabía, o los que más o menos sabían no lo tenían claro, o todo el mundo daba respuestas incorrectas, daban por hecho algo que finalmente me di cuenta que no era así, o sea, eran versiones encontradas. Y a raíz de esto, pues dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo investigo? Me empecé a preguntar y dije, no, pues fichas hemerográficas, ¿no? Ya buscando en hemerotecas, y así fue que fui encontrando. Algunas, por ejemplo, para saber cuándo se había usado el segundo uniforme del 94, que se usó 3 veces contra Querétaro en el 93 y contra Costa Rica en el 93 en un partido que es la selección B, tuve que acudir a una hemeroteca de Costa Rica para conseguir la foto de ese partido y poder cotejar algo que más o menos me habían comentado, pero que no estaba seguro la persona que me lo contó. Y así fue que fui avanzando, pero todo surge de la duda, ¿no? Creo que como todos los que se dedican a la ciencia, lo primero que tienes es curiosidad y a partir de la curiosidad te empiezas a desarrollar métodos para llegar a un cierto punto, a información, cosas así.
Mira, muy buenas preguntas. El primero, quizá el más raro, fue el que se usó en la gira de 1949 por España. Se jugó contra el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Era una playera azul celeste con una franja blanca horizontal que pasaba por ahí de la altura del ombligo, con el escudo acá de la selección mexicana. Ese uniforme se usó contra el Real Madrid, contra el Athletic de Bilbao y en México en 1950, al año siguiente, contra River Plate. Algunas fuentes lo citan como combinado mexicano y algunas otras lo citan como selección mexicana. Es la selección mexicana. De hecho, esos uniformes yo ya los sabía por la magia de la hemeroteca. Alguien me había pasado la nota y ya había yo escuchado alguna vez que se había jugado con ese uniforme. Pero el nieto de un exjugador me pasó la foto y me dijo, oye, esta es una selección mexicana, está mi abuelo. O sea, ayúdame a ver qué partido es, sé que es una gira por Europa. Y ya con el programa de identificación de colores, el algoritmo, me arrojó que era azul con amarillo. Y ya lo vi más de cerca y ese era el. Le pregunté, oye, ¿fue España? Me dice, sí, 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 y ya di con ese uniforme. Ese para mí es el más extraño que ha usado la selección mexicana. Hay otro también que se usó en el año 2000, que fue ya con Atlética. Es un uniforme blanco que tenía una cosa con una franja negra y vivos negros. En ese entonces se hizo mucho escándalo porque se incluía el color negro, algo que es completamente irónico al día de hoy, puesto que el negro ya es el color secundario de la selección mexicana. Y que aquí también vamos un poquito a la segunda pregunta. Me he dado cuenta mucho sobre el desconocimiento que hay sobre la historia de la selección mexicana. El negro, la selección mexicana lo usaba desde 1930, el primer mundial de fútbol, la selección juega de blanco, perdón, de rojo y negro. Y cuando va a jugar el repechaje, que a jugar un repechaje a una forma de repechaje en Italia, el uniforme de la selección mexicana era rojo y negro también. Y en esa eliminatoria había sido en los primeros partidos que sí se jugaron, que fue contra Cuba, jugaron de blanco y negro. O sea, ya era un color que ya había estado en la selección mexicana. Y mucha gente en ese momento se quejó diciendo de que cómo era posible que pusieran ese color, bla, 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 a tal grado que lo cambiaron, solo se usó un partido. Y ya para el año 2010, cuando Adidas lo introduce o lo vuelve a poner ya como un uniforme de camiseta, short, todo, pues ya se hizo muy popular y la camiseta se vendió muchísimo. Eso sería en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda, me he dado cuenta que muchas veces dice la gente, lo vas a leer muchísimas veces, ¿no? No, es que antes sí le echaban ganas, esos sí eran jugadores, y cuando te pones a leer las crónicas de ese tiempo, las opiniones de ese tiempo, lo que dicen es exactamente lo mismo que dicen ahorita, lo decían antes, o sea, es como si fuera cíclico, es algo que se va repitiendo de forma cíclica, cada determinado tiempo, o sea, realmente nuestro fútbol en un principio era muy limitado porque era muy regional, jugaban muchos extranjeros en la liga. Estamos hablando que en un principio la primera liga en México se jugaba en 1902, para 1920 eran casi puros ingleses, luego llegaron casi puros españoles, eran muy poquitos mexicanos los que jugaban, y los jugadores mexicanos que teníamos no tenían roce internacional, venían giras del Real Madrid, una vez vino el Real Madrid en 1927 me parece, el Nacional en el 27, o sea, eran giras de equipos extranjeros. El primero que vino fue el Colo Colo, pero no tenían salida de forma internacional. El primer partido internacional tal cual que tuvo la selección mexicana fue en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 y fue precisamente contra España y nos dieron una arrastrada bien bien fea, 7-1 perdimos. Que a mí, según aquí sí sería algo completamente de opinión, creo que el que más he notado que le gusta a las personas es el de Francia de 1998, el cual lo hizo Ava Sport, una compañía de Monterrey, Nuevo León. Acá es un poquito irónico porque si buscamos en internet tops de uniformes, te va a aparecer ese uniforme como entre los más bonitos y entre los más feos. Entonces es algo así como sentimientos encontrados, ¿no? Pero sí, ese uniforme le gusta mucho a la gente, es muy buscado por coleccionistas, es muy, muy caro. Un original que se jugó ahí llega a valer, no sé, unos 12,000, 13,000 pesos, si no es que más. Ese creo que para la gente es el que más les gusta. A mí en lo personal, el que más me gusta fue el usado en 1966 en la Copa del Mundo de Inglaterra. Lo hizo Umbro, fue el primer, bueno, no fue el primer uniforme con marca, porque todos los uniformes de la selección mexicana antes se mandaban a hacer a talleres y todos tenían marcas. Por ejemplo, en 1950 usaron el Deportes Vial, esa marca es de Octavio Vial era el entrenador de la selección mexicana y pues tenía su marca de uniformes deportivos. Pero ya la primer marca, así por decirlo, internacional que tuvo la selección mexicana fue esa Umbro. Yo quiero pensar que para esa Copa del Mundo, como al ser, Umbro es una empresa inglesa, británica, al ser en la Gran Bretaña en la Copa del Mundo, pues con los anfitriones se pusieron de acuerdo y se ofreció hacer los uniformes de los equipos.
porque ciertamente si nosotros buscamos las fotos que tiene la selección mexicana, antes de ese mundial, el uniforme que usaba la selección de visita era uno rojo, pero era rojo, rojo, no. Por ejemplo, en Inglaterra usaron más o menos de este color, que es el violeta burdeos, el color vino tinto. Y el que tenían antes era rojo, y se usó un partido una semana antes, lo que me dice es que no usaron el mismo uniforme. Y de hecho el escudo de uno estaba en el centro y en el mundial acá, o al revés, no me acuerdo ahorita muy bien. Y a mí el que más me gusta es el local, que era el verde, y me gusta porque ya incluía los detalles del cuello tricolor, verde, blanco y rojo, que aquí era rojo, blanco y verde, y aquí era ya verde, blanco y rojo en las mangas. Se me hace un detalle muy, muy bonito y que perduró a partir de ese mundial de 1966, perduró hasta más o menos la década de los 80, todavía en el 78 se usaron detalles así. Y ya a partir de 1978 ya empezaron a cambiar, fue como un punto de inflexión, se dejó de usar el color guinda o el violeta bordeos como segundo uniforme y ya se empezó a jugar de blanco, que fue el uniforme que se usó en Argentina, que es mal recordado porque pues, nos fue muy mal, pero a mí en lo parecer es un uniforme muy muy bonito, es playera blanca, una franja verde, otra roja y shorts rojos, que esos uniformes los diseñó José Antonio Roca, que era el entrenador de la selección mexicana en aquel tiempo y que tenían el anuncio de la marca de Levi's, que no los hizo Levi's, los hizo los hizo Riggs y los diseñó Adidas. Salvo el segundo uniforme que tengo por ficha bibliográfica, o hemerográfica, cuando lo anunciaron el uniforme, lo anunciaron como que lo había diseñado José Antonio Roca, por eso sé que lo hizo, sale en el periódico, en grande. Sí, por supuesto, de los escudos, de hecho hice una infografía con todos los escudos desde 1923, creo, desde 1923. Son alrededor, ay, no me acuerdo, fueron como 40 escudos, creo. Hay algunos que tienen unas variaciones muy simples, otros que, por ejemplo, fueron a jugar a la Federación de Centroamérica, unos juegos centroamericanos, y les pusieron acá arriba el escudo de esa confederación, perdón. Haz de cuenta, cuando se cambia el escudo de la selección mexicana en 1984, que fue ya que 83, 84, ya se cambió al que teníamos anteriormente, que se acaba de cambiar este año. En realidad, ambos escudos ya existían. El escudo que portó la selección mexicana entre 1984 y el día de hoy, el año pasado, era el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol. Ese escudo ya existía desde los 50. De hecho, van a encontrar fotos de la selección mexicana posando con banderines con ese escudo, mientras usaba el escudo de la selección mexicana, que es el de la banderita, ¿no? A raíz de eso, la selección mexicana empezó a generar ciertas críticas, pero las únicas críticas que yo encontré fueron modificaciones del escudo que ya teníamos. Cuando estuvo Hugo Sánchez, pues bueno, Hugo da para mucho tipo de opiniones, para mí es el mejor futbolista de toda la historia de México. Él comentaba que al tener el águila con la cabeza mirando hacia abajo da una señal de derrota, algo así, ¿no? Y la gente lo criticó mucho por eso, porque por él fue que lo cambiaron al águila viendo para arriba. Pero lo que he encontrado es a raíz de lo que dijo Hugo, no a raíz del cambio en sí del escudo. No he encontrado gran cosa, la verdad. Que para serte honesto, ahorita lo único que pasó fue que volvimos a tener un escudo, se volvió a separar el escudo de la selección nacional con el escudo de la Federación Mexicana al presentar este escudo nuevo. Sí, recientemente este nuevo escudo a nadie le gusta, yo me incluyo, no me gusta nada, me parece un escudo que pues no dice gran cosa, pues, ¿no? Pero será cosa de tiempo, me imagino, para que la gente lo acepte. Y sobre de algunos proyectos similares, no es tanto en uniformes, pero yo me guié mucho de una página que se llama lospartidosdelarroja.blogspot.com. Es sobre la selección chilena y me sirvió mucho ahora sí que de inspiración, porque tiene año por año, rival por rival, todos los partidos que tienen. Es una base de datos, pero que su motor, por decirlo de alguna manera, es este Blogspot, ¿no? Es un poquito rústico. Entonces, eso a mí me sirvió para decir, bueno, yo soy ingeniero de sistemas, yo lo puedo hacer de una manera que sea más accesible, más rápido, más fácil y más intuitivo. Entonces, a partir de ahí es que yo tomé la idea y estoy desarrollando mi propia base de datos. Luego la voy a subir a un alojamiento web para que todos puedan tener acceso a ella. Fotografía para mí es la preservación de todo, ¿no? Si no tuviéramos las fotos, yo no podría decir qué jugadores jugaron, o bueno, sí, en una descripción, ¿no? de la hemeroteca, pero no podría decirte qué uniforme jugó, no se podría, eh, no sé si contextualizar, pero no se podría tener una visión más clara de cómo eran las canchas, cómo eran los uniformes, los balones, porque en la fotografía es prácticamente pues magia que uno encuentra, donde ves cómo eran los balones tan rústicos como eran antes, de piel de cerdo, piel de ganado, ¿no?
los uniformes con cuerda. O sea, tú ahorita a un niño le pones una playera que se usaba en la década de los 20 y no se puede imaginar que jugaran con ese montón de agujetas aquí que se ve súper incómodo. Jugadores jugando con boina, así como la que traigo ahorita, ya ningún jugador juega con boina, en aquel tiempo se jugaba con boina. Inclusive encuentras jugadores que jugaban con toallas amarradas en su cintura, en la cintura, se ponían las toallas y cuando se quedan secar el sudor, con eso se lo secaban. Ahorita ya es impensable que un jugador porte algo así dentro de una cancha. Las mismas canchas, todos ahorita vemos el Estadio Azteca, pero te imaginas un estadio que era completamente de madera, el Parque Necaxa, el Asturias, en el donde empezaba a jugar la selección mexicana. Entonces la fotografía nos permite y nos aclara mucho todo ese aspecto. La selección mexicana, sus primeros partidos, casi los primeros, pues, te cuento, empieza jugando en partidos que no son reconocidos por la FIFA contra Guatemala, ¿no? La primera gira mexicana internacional fue en enero de 1923, que va el América a jugar a Guatemala. En esos partidos el América juega con el uniforme de la selección mexicana. De hecho, si lo buscan las fotos, yo ya las subí, ya las coloreé, juegan con un uniforme como el de las Chivas, o como el Necaxa, playera blanca, rayas rojas. A partir de esa fecha que empiezan a jugar, el Guatemala le regresa la visita a México y ya juega a México con una playera mitad rojo, mitad blanco, como el Feyenoord. Bueno, a partir de esas fechas, la selección mexicana tiene varios partidos contra el España, contra el Asturias, contra combinados de equipos españoles, que eran los jugadores del España, del Asturias, algunos del Guerra Marina, que ese era del ejército mexicano, luego se convirtió en Marte, y empiezan a jugar entre ellos, pero la selección no tiene realmente roce internacional hasta 1927, que va a jugar contra España y luego juega contra Chile, 28, perdón, contra Chile en los Juegos Olímpicos. En el 27 antes había venido de gira el Nacional y juega contra el Nacional, que perdemos contra el 3-1, perdimos contra el Nacional. Bueno, la selección siguió jugando contra clubes porque no tenía mucho roce internacional. O sea, me refiero a que no tenía mucho enfrentamientos contra otros países. Sí jugaba el área, empezó jugando los primeros centroamericanos, para darles una idea, se jugaron creo que en Guatemala o en Cuba, se jugaron en 1921 y México no asistió, no teníamos selección nacional. Entonces todos estos países de Centroamérica, un saludo si nos observan o escuchan por allá, ya tenían una formada su concepto de selección nacional, ya juegan entre ellos. Y México en 1935 se une con ellos y manda al Necaxa reforzado, gana esos Juegos Centroamericanos, que fue ahora sí que el primer torneo del área que ganó la selección mexicana, por decirlo de alguna manera. Pero la preparación para todos estos partidos, ante la falta de dinero para irse a hacer giras a otros lados, eran contra clubes. De hecho, hablando de esto, para ir a los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928, los clubes españoles, el Real España y el Asturias, se ofrecen para jugar contra la selección mexicana para juntar dinero y poder solventar los gastos de los viajes. Ahora, conforme a los partidos más extraños que he visto, hay un partido de la selección mexicana contra el Comunicaciones aquí en Chiapas, en Tapachula. Quedó empate 1-1, fue en 1980, jugó Hugo Sánchez, que fue, si no me equivoco, el debut de la marca Pony con la selección nacional. Ese me parece bastante extraño. En Europa, cuando se iba a jugar por ejemplo, cuando se queda eliminado de 1934, volviendo al tema del Mundial de Italia, donde no podemos calificar, que perdemos con Estados Unidos en Roma, al quedar la selección varada en Italia, entonces empieza a jugar contra varios clubes de la región y algunas selecciones regionales. Hay una foto contra una selección asturiana de jugadores de la Liga Española que juegan en equipos que pertenecían a la región de Asturias. Ese también me parece un partido raro. Pero sí, hay un partido en 1993 contra Pioneros de Cancún que se jugó en Cancún. Me imagino que de mera pretemporada, pues no sé qué tanta seriedad habrá tenido, pero existen registros de ese partido. Hay dos partidos contra el Querétaro. De hecho, en uno de ellos, cuando estaba el Chepo de la Torre en el 2013, el Querétaro nos derrota a nosotros, nos gana ese partido. Y fue televisado por TV Azteca en su momento el partido contra Querétaro. Hay otros partidos en Europa, se ha jugado contra el Milan. En Chile se jugó un pentagonal. En Santiago se jugó contra Chile, contra el Southampton, contra el Sevilla y contra el Milan, que fue, me imagino, una de las fotos que me comentas. Ahí se le ganó a Chile, se le ganó al Sevilla, se le ganó al Milan y se empató con el Southampton. Esos también son partidos extraños. Para mí, así, honestamente, estos partidos que son no reconocidos por FIFA, no sé si llamarlos clase B, pero para mí vale más un partido ganarle al Milan, enfrentarse a la Lazio, como me comentabas, que fue en 1977, me parece. Vale más que jugar, con todo respeto lo digo, contra San Vicente, contra Barbados, contra la isla de Bermudas, que son países que a lo mejor sus jugadores ya son profesionales, pero no tienen un nivel que represente un gran aprendizaje para los jugadores mexicanos.
tengo del Pirata Fuentes, del Dumbo López. Empecé a buscar fotos muy, muy viejitas, que es prácticamente lo que a mí más me interesa. Y empecé a colorear, así tengo bastantes. Tengo, yo creo que unas 50 de clubes que he coloreado, de las Chivas, del Atlas, del América, de Cruz Azul, de equipos viejitos del Real España y así, ¿no? Ya de equipos modernos, más para acá, pues no tiene caso, ¿no? Ya todos los ve, todo el mundo los conoce como Zona Color. Pero sí tenemos bastantes. Pues me da mucho gusto, mucho orgullo que me pidan que les ayude con eso. Y luego, con todo gusto, es lo que les comento, nunca he cobrado nada por colorear las fotos, es algo que pues a uno le nace, ¿no? Que es como su aporte, su granito de arena hacia un rubro que es la historia del deporte, por decirlo de alguna manera. Y pues no sé si siempre me hacen esta pregunta, si me han reclamado, me han dicho algo por esto de las fotos. No me han reclamado como tal, pero sí hubo una persona, un señor que tiene, yo creo que el archivo más maravilloso del fútbol mexicano histórico, Juan Valdés de Jugabol. El señor me dijo, súper amable el señor, la verdad. Oye, estás coloreando muy bien, me gusta mucho, te voy a mandar unas fotos, nada más te pido algo, que cuando colorees las fotos les pongas unas marcas de agua, que se tape todo, porque luego algunas otras páginas nos roban, o sea, ellos tienen los derechos de las fotos, yo no los tengo. Entonces les roban las fotos y suben las coloreadas o otro tipo de fotos sin pagar derechos. Entonces me dice, colorealas, no tengo ningún problema, yo te paso las fotos, y me ha pasado varias fotos padrísimas, pero que sí me pide que le ponga marca de agua. Por eso es que, si se dan cuenta, antes no le ponía marca de agua y ahorita ya le pongo marca de agua a todas las fotografías, por eso mismo. Y pues también todo el mundo que hay atrás de la fotografía. Una fotografía vieja, pues no es toma la foto y ya, sino que hay que conservar el negativo, tiene que estar a una temperatura, con una iluminación especial, tiene que tener un cierto tratamiento, se escanean con unos escáneres que son especiales, no son los escáneres que tenemos nosotros. O sea, todo lleva un gasto, y estas agencias no tienen una sola foto, tienen carretes y carretes de negativos, tienen muchísimas fotos, invierten en su preservación, porque una parte es la foto ya revelada que tú expones, ¿no? Pero la parte más importante es la preservación de estas. Si estas personas no preservan las fotos, nosotros nunca las vamos a llegar a ver. Y estamos hablando que hay fotos de 1923, 1920, 1900, qué sé yo, 1921, o sea, que tienen ya más de 100 años, y que, como lo comentamos hace rato, como diría, es una prueba, un pedazo de nuestro pasado, de nuestra historia, es un vestigio que va quedando, que es muy claro, que es muy nítido, y que nos representa perfectamente cómo eran las cosas en ese momento. Quizá para la gente, la mayoría de las personas, pues no signifique gran cosa, pero para uno que es nostálgico, que le gusta así lo vintage, que le gusta lo viejito, pues es oro puro ese tema, ¿no? Y hay que agradecerle a estas personas, porque realmente no es barato preservar las fotografías. Pues ahorita principalmente que tengo tiempo, pienso seguir desarrollando. Mi meta es documentar todos los partidos de la selección mexicana uno por uno. Si puedo conseguir fotos, pero hay unos que está muy muy difícil. Pero por lo menos ya tengo de muchos de ellos el reporte hemerográfico, de hemeroteca de algún periódico que tiene. Y pues en algún momento me han comentado que si se escribe un libro, espero poder hacerlo en algún momento, pero tengo que prepararme más, tengo que pues tener más información, corroborar más datos, aprender a escribir mejor. Tengo que hacer mucho trabajo al respecto de eso. Sobre la base de datos, sí la estoy desarrollando, sí la tengo ya en, como te decía, 50, más o menos 60%. Hay que recordar que pues, cada año se van haciendo más partidos, pero esos son fáciles de agregar. Lo difícil es encontrar información de los partidos pues ya viejitos, ¿no? De la década de los 30, los 40, los 50. Eso a priori es mis intenciones con este proyecto, que se convierta en un referente en cuanto a la búsqueda de información de la selección mexicana. Porque sí es o sea, no quiero decir que yo tenga la verdad absoluta, pero sí me he encontrado mucha desinformación al respecto, desde los comentaristas en la televisión, que no sé si de manera irresponsable o simplemente por ignorancia dicen que, por ejemplo, que México siempre jugó de guinda, ¿no? Y realmente de guinda nada más se jugó el Mundial de 1966, y el del 54 se jugó de un color violeta, como Burdeos. Más o menos, que guinda y violeta pues en sí no es lo mismo. El guinda es un rojo más oscuro, más al granate, y el violeta Burdeos, el color viene al color violeta, que mucha gente a lo mejor, porque sí, de hecho mucha gente piensa que es el mismo color, pero pues no es igual, pues.
como el mismo verde, no es el mismo verde con el que empezó a jugar la selección mexicana en 1956, cuando para los Juegos Panamericanos pasa del rojo o de los violetas al verde. No es el mismo verde que se usaba en ese tiempo al que se usó en 1970, pues. Estamos en la arroba de Twitter, arroba uniformeselect1, y nos pueden encontrar que somos una página, por así decirlo, que nos encargamos a documentar y dar difusión a todos los partidos de la selección mexicana, el fútbol mexicano, pues ya de años a la fecha, y que pues gracias a, pues no sé, los que son creyentes, gracias a Dios, tengo pues las personas que me siguen, con las que platicamos, el 99% de ellas son personas que no entran en polémicas, no insultan, o sea, se convive de forma bastante correcta, bastante tranquila, y pues que yo la verdad he aprendido mucho de ellos, y espero que ellos hayan aprendido mucho de mí. Es un intercambio de ideas bastante positivo.